Nacho, brevemente. Bendiciones, amados hermanos, en esta noche. Para mí es un honor, una bendición estar nuevamente hoy en este día, a estas horas de la noche. No sé a qué horas usted nos vaya a ver, nos vaya a escuchar, pero le deseo en el nombre de Jesús que la gracia de nuestro Dios y Señor Salvador sea en sus vidas, y esperando que en esta noche el mensaje que hoy el Señor ponga en nuestros corazones y que podamos ahora dar, sea una palabra que esté llegando al corazón y las vidas de cada uno de ustedes que nos está viendo. No sé dónde usted nos vaya a ver, hasta dónde pueda llegar esta señal, pero bendecimos a los hermanos países a donde nos vayan a ver y nos vayan a escuchar. Hoy quiero hablarles de parte de Dios a sus vidas, porque sé que los tiempos que estamos viviendo, porque sé que los tiempos que estamos atravesando en estos momentos son tiempos finales y son tiempos definitivos. Yo no sé cómo usted está delante de Dios, no sé cómo usted se encuentra delante de Dios, pero este es un momento definitivo. Yo creo que hay muchas cosas que se están manifestando en este tiempo, y este es el tiempo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que yo le voy a suplicar que con todo el amor, que con todo su corazón usted ponga atención a esta palabra, porque sé que esta palabra trae vida a nuestras vidas. Entonces, Jesucristo dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Así es que hoy, en el nombre de Jesús, declaro que esta palabra sea vida, sea un rema para usted en esta noche, y los minutos que nos restan para que sea de bendición. Hermano, hoy sabemos de que el mundo está entrando en una situación en la cual los días son contados, las horas están contadas, donde muchos vamos a acercarnos más a Dios y muchos nos vamos a alejar más de Dios. Pues usted me dice: pero hermano, ¿usted por qué está diciendo eso? Pero esto es así. La misma Biblia nos dice, en Mateo 24 nos habla, que dice que a causa de todas las cosas que van a acontecer, el amor de muchos dice que se enfriará. Y entonces, cuando nos habla de que el amor de muchos se va a enfriar, nos habla de personas que van a dejar de hacer las cosas que se les ha encomendado hacer. Van a haber personas que, si antes hacían las cosas de Dios, y no estoy hablando de gente que no conoce de Dios, estoy hablando de gente que ha caminado, que ha predicado, que ha ministrado la palabra de Dios en este tiempo o tiempo atrás, pero a causa de la maldad, del pecado y todas las cosas que se van a estar ocurriendo en estos tiempos, el amor de muchos dice que se enfriará. ¿Qué significa? Que van a dejar de hacer las cosas correctas por hacer las cosas incorrectas. No sé si se recuerda la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso dice que dejó de hacer algo, y lo que dejó de hacer es que dejó de tener amor. Dejó de tener amor por las cosas de Dios, aunque las hacía, aunque trabajaba, aunque el trabajo de ella dice que era arduo el trabajo, pero algo que Dios tuvo en contra de esa iglesia es que ella dejó de tener amor. Entonces, seamos específicos en lo que nosotros hacemos hoy en este tiempo, y miremos cómo estamos haciendo las cosas para Dios. Si las estamos haciendo correctas o las estamos haciendo incorrectas. Cada uno de nosotros tiene que medirse, cada uno de nosotros tiene que probarse a sí mismo, así como dice que la Santa Cena cada uno se prueba.
Dice, pruébese a sí mismo. Así es que ahora en este tiempo Dios nos está diciendo, pruébate a sí mismo cómo estás haciendo las cosas. Porque puede ser que las cosas las estemos haciendo para Dios solamente por hacerlas o realmente las estamos haciendo con amor. Amén. Así es que a modo de introducción he comenzado con eso, pero específicamente hoy quiero hablarle acerca de este tema en el cual se ha estado caminando en estos días y por revelación ha venido de que es necesario hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está yo? ¿Cómo estoy yo? Usted analícese a sí mismo y miremos cómo estamos caminando delante de Dios. ¿Será que si el arrebatamiento de la iglesia acontece hoy, o acontece mañana, o acontece otro día, o dentro de un año, o dentro de 2 años? No lo sé, no lo sabemos. Pero la palabra de Dios no nos especifica cuándo será el día, pero sí nos dan pistas de cuándo y cómo podrá ser. ¿Estamos nosotros haciendo las cosas correctas? Dígale al Señor, ayúdame. Y si no está haciendo las cosas correctas, dígale, Señor, por favor, guíame a hacer las cosas correctas. Yo voy a comenzar en este momento con una palabra que está en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20 al 22. Acompáñeme, si usted tiene la Biblia a la mano, acompáñeme a esta palabra que está en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20 y versículo 22, donde dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Quiero que me ponga atención. Si usted se fijó, aquí hay 3 cosas que la palabra de Dios nos habla. Son 3 cosas que la palabra de acá nos enfoca. Y una es, escuche bien, una es, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, una. Dice, es Dios, el cual también, dice, nos ha sellado. 2. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras del Espíritu son 3 cosas que nos hablan, 3 imágenes metafóricas en alusión al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estas son las 3 cosas que la iglesia debe de tener en este tiempo. Estas son las 3 cosas que la iglesia debe estar segura que tiene en este tiempo. Son 3 cosas que Dios nos ha dado. Una dice que Él nos ha ungido. 2, nos ha sellado. Y 3, nos ha dado las arras del Espíritu. Mire lo tremendo que significa eso. Porque cuando hablamos de las arras del Espíritu, nos habla de una prenda. Eso es como, vamos a hablar acerca de una pareja de novios. Una pareja que se compromete a casarse y a unir sus vidas en matrimonio. El novio lo que hace es que asegura a su novia dándole una sortija, es un anillo de compromiso. Y ese anillo de compromiso, ella lo anda en su mano. Y sabe lo más tremendo es que cuando ella lo anda en su mano, ella lo exhibe. No sé si usted se ha dado cuenta en las redes sociales cuando alguien adquiere un compromiso y dice y muestra su anillo en señal de un compromiso, en señal de que ella ya tiene dueño, en señal de que ella hizo un pacto con su prometido, el cual a cierto tiempo ellos van a hacer que ese pacto, a hacer esa unión. Entonces eso significa que esta persona, esta mujer,
esta joven o este joven, ellos se han comprometido el uno al otro en no romper ese compromiso, porque ya hay una prenda que dice que ambos son comprometidos. Eso significa que ninguno de ellos dos puede decir andar o andar escuchando proposiciones de otras personas. Ellos están seguros en lo que han hecho y han adquirido un compromiso. No voy a alargarme en esto porque sé que usted me comprende lo que estoy hablando. Los que estamos caminando en el Señor comprendemos estas cosas. Esto es muy básico de entenderlo y es necesario que nosotros entendamos estas cosas. Cuando adquirimos un compromiso sabemos de que le pertenecemos a aquella persona. Muy bien. Entonces, cuando nosotros miramos esto, Él dice que nos ha sellado, nos ha ungido y nos ha dado las arras del Espíritu. Eso significa que Jesucristo adquirió un compromiso con nosotros y ahora nosotros como iglesia le pertenecemos a Él. Él significa que Él se ha comprometido para venir a rescatarnos, para venir y llevarnos a su gloria. Y mire, quiero que me acompañe a Amós capítulo 4 versículo 12, aunque esto tiene otro enfoque. Quiero tomarlo para lo que le quiero hablar en esta noche acerca de lo que dice. Solo voy a tomar una parte de este texto que está en Amós 4:12, que dice: prepárate para venir a su encuentro. Solamente voy a tomar esa parte. Prepárate para venir a su encuentro. Amén. Esther capítulo 2 y versículo 12 dice así en la Biblia Sagrada Bover Cantera. Dice: y al llegar el turno de cada joven para entrar donde el rey Asuero, después de haber estado 12 meses sometida al reglamento vigente para las mujeres, porque tanto duraba el tiempo de su tratamiento cosmético, 6 meses con óleo de mirra y otros 6 con perfumes y aceites femeniles. La purificación era necesaria para la presentación antes de ver al rey, y ella se presentaba cuando el rey decía que ya era el tiempo de presentarse. Ella se guardaba para él sabiendo que ella podría llegar a ser la reina y la esposa del rey. Digamos que en este momento nosotros como pueblo de Dios somos la novia y como novia estamos comprometidos con nuestro Dios. Solamente que en este tiempo nos han estado preparando. ¿Cuánto tiempo llevas tú? ¿Cuánto tiempo llevo yo? Pero la iglesia se ha venido preparando desde mucho tiempo. Desde la era de los apóstoles para acá, la iglesia ha venido predicando y preparándose. Pareciera que la promesa de Dios se ha tardado en cumplirse. Pareciera que el apóstol Pedro nos está diciendo, porque él dice: Dios no quiere que ninguno perezca. Dice, sino que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento, a un cambio de vida. Mire, yo siempre pongo el ejemplo de 120 años que predicó Noé, a los más de 2000 años que nosotros llevamos hoy. Significa que pareciera que es mucho tiempo. En aquel tiempo fueron 120 años. Ahora llevamos más de 2000 años. Han pasado generaciones y generaciones escuchando el evangelio de la salvación de Jesucristo. Y hoy en nuestra época, en nuestra generación, nos ha tocado a nosotros escuchar la palabra de salvación que otros hombres nos han predicado, para que nosotros podamos atender a la palabra de Jesucristo y en este tiempo, en esta generación, nosotros seamos salvos. Amén. Muchos dirán, es que ese cuento es muy viejo. Claro que sí, es un cuento muy viejo y es una palabra que ya lleva más de 2000 años que se está predicando, pero ¿sabe qué significa esto? Que cada palabra que tiene un cumplimiento.
En cada época, en cada generación ha venido una palabra de Dios cumpliéndose, una profecía. Y hoy en este tiempo estamos en el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios, que nos está enseñando que ya es tiempo. Yo no sé si usted cree esta palabra, pero déjeme decirle que este es el tiempo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este es el tiempo que Dios tiene en el cual nosotros debemos de correr a nuestra salvación, permanecer en Jesucristo. Los que estamos caminando en Jesucristo debemos permanecer en Jesucristo y tomar más en serio las cosas de lo que a veces nos las hemos tomado. Porque déjeme decirle que muchas veces nosotros no nos tomamos las cosas tan en serias como deberíamos de tomarlo. No estamos haciendo el papel correcto de los cristianos que vivieron en la época de los apóstoles. Esos hombres se enfrentaron a la muerte, esos hombres se enfrentaron a la verdad y murieron por la muerte. Ninguno de nosotros aquí ha muerto por predicar la verdad. Pero este es el tiempo donde Dios quiere que dejemos toda aquella simpleza y nos confrontemos a nosotros mismos, que es el tiempo de que cada uno de nosotros nos levantemos como hijos de Dios y que vivamos y que prediquemos la verdad. No sé si usted dice gloria a Dios ahí donde está. Amén. Muy bien. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 11 y versículo 2. Vamos a hablar del celo que Dios tiene, porque déjeme decirle que dice que Él nos cela con celo santo. Yo no sé si usted lo sabía, pero déjeme decirte que desde el tiempo que usted vino a los pies del Señor, usted ya no le pertenece al mundo, usted ya no le pertenece a las cosas que antes hacía, sino que ahora le pertenece a Jesucristo, por el cual Él pagó un precio por usted y por mí. Y Dios, dice la palabra de Dios, que no tendrá por inocente al culpable. No sé si se recuerda de aquella mujer donde dice que él encontró a la mujer, dice en su sangre, dice que él la limpió, dice que él la lavó, que él la adornó, le puso perfumes. Pero dice que luego esta mujer, cuando ya se vio que estaba limpio, que ella estaba perfumada, dice que ella buscó otros amantes. Dice que ella buscó otros amantes y se dejó conquistar por otras personas, y dice que Dios la vio. Hoy en este tiempo Dios nos está celando a nosotros, porque Dios no quiere que nosotros, siendo ya propiedad de Él, nosotros andemos buscando otros amores, sino que nuestro amor tiene que ser Dios. Amén. 2 Corintios capítulo 11 versículo 2 dice así, si usted me acompaña: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esta era una lucha del apóstol Pablo que él tenía con la iglesia. Él sufría porque celaba a la iglesia con celo santo, con el celo de Dios, que a él se le había encomendado predicar la palabra de la verdad, y él se preocupaba porque la iglesia necesitaba abstenerse de muchas cosas. Necesitaba de abstenerse de muchas cosas. Hoy en este tiempo creo que hay muchas cosas de las que nosotros como hijos de Dios debemos de abstenernos. La Biblia dice que tenemos la libertad de hacer muchas cosas, pero que no nos convienen hacerlas. Yo no sé qué cosas usted puede hacer. Puede ser que usted pueda pretender que son buenas, pero ¿qué tal si delante de Dios no son buenas las cosas? Amén. Entonces necesitamos entender que hay cosas que podemos hacerlas y hay cosas que no podemos hacerlas. Amén. Esta novia, dice, debía permanecer fiel a su prometido, debía guardarse solamente para él. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 y versículo 15 nos habla y dice así la palabra de Dios: como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está:
sed santos porque yo soy santo. Esta es la manera en la cual nosotros como hijos de Dios debemos de comportarnos en este tiempo. No debemos comportarnos como hijos que no tienen temor a Dios. Usted y yo, si hay algo que tiene que prevalecer en nuestros corazones, en nuestras vidas, es el temor a Dios. Es el temor a Dios. ¿Cuál es el temor a Dios? Es aquello que yo no estoy dispuesto a hacer, porque sé que si lo hago, voy a ofender, voy a lastimar a la persona que más quiero. Y en este caso, nosotros no hagamos cosas que lastimen a Dios, sino hagamos cosas que realmente agraden a Dios, o que hagamos cosas que agraden, en las cuales nosotros podamos agradar a Dios. Amén. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8, dice la palabra de Dios, dice, en todo tiempo, dice, sean blancos tus vestidos, y no falte el óleo sobre tu cabeza. Aquí hay otras cosas que explicar, pero no voy a detenerme acerca del tiempo, porque cuando explica en todo tiempo, sean blancos tus vestidos, y no falte el óleo sobre tu cabeza, aquí nos está hablando acerca de los vestidos blancos. Nos habla de una pureza y santidad. De eso nos habla los vestidos blancos, pureza y de santidad. Nos habla acerca del óleo, nos habla de una unción, de un gozo, de una alegría y firmeza. Recordemos las tres cosas: unción, sello y arras del Espíritu. No nos tenemos que olvidar que son las tres cosas que nos van a garantizar que tenemos el boleto para poder estar delante de Dios y salir de este mundo antes de que las cosas se pongan difíciles en esta tierra. Porque déjeme decirle que nomás arrebatada la iglesia, nomás sea llevada a la iglesia, este mundo entra en un caos en el cual no me aconsejo ni a mí mismo, ni le aconsejo a usted que nos quedemos, porque las cosas que vendrán después del arrebatamiento de la iglesia serán terribles. Serán terribles porque nadie podrá salvarnos si nosotros, porque perdimos la oportunidad de ser salvos de la ira que viene después, porque el enemigo se soltará y comenzará a hacer las suyas en esta tierra. Amén. Así es que no me aconsejo ni le aconsejo, es mejor correr ahora y hacer las cosas que le agradan a Dios para ser digno de ser escapado de este mundo, el cual caerá en un caos después del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Vamos a ir entrando en materia. Voy a leer acá en Apocalipsis capítulo 16 y versículo 15. Amén. Acompáñeme si usted tiene la palabra de Dios allí. Dice Apocalipsis capítulo 16 versículo 15. Dice aquí, dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Mire esta cosa, a mí me llamó hoy mucho la atención, porque dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, a veces hay ropas delicadas que uno se pone y hay ropas que encubren la suciedad. Pero ¿qué pasaría si usted se viste todo de blanco y pasa por un lugar donde está muy sucio? Seguramente la ropa que usted y yo utilizaríamos blanca y delicada seguramente se ensuciaría. Hay otra cosa que yo me pongo a pensar: ¿qué pasaría si de repente se rompe la ropa que yo ando y de repente yo me quedo sin camisa o me quedo sin pantalón? Eso traería a mí vergüenza.
y buscaría la forma como buscar una ropa para poderme tapar. Porque eso es lo que dice acá. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Porque déjame decirle que ¿qué pasará después de cuando todo esto acontezca? Cuando la iglesia sea levantada, ¿qué pasará después? Dígame, ¿qué pasará? Usted puede imaginarse qué pasará en la mente de toda aquella persona que tuvo la oportunidad de poder consagrarse delante de Dios y no lo hizo. Y de repente ver que todas aquellas personas escaparon de este mundo y ver que nosotros nos hemos quedado. Déjeme decirle que yo no concibo eso en mi vida y espero que usted tampoco lo conciba. Y por eso es necesario que usted y yo hoy nos pongamos en la brecha, en el camino verdadero y que caminemos en la santidad en la cual vamos a agradar a Dios, para que seamos dignos de ser escapados. Amén. Dice, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dice, hay un mensaje a la iglesia de Sardis. En Apocalipsis capítulo 3 y versículo 6. Capítulo 3, versículo 3 y versículo 6. Acompáñenme. Y dice la palabra de Dios. Dice, acuérdate. Mire esa palabra. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Esto me llama mucho la atención porque realmente la misión de nosotros como hijos de Dios es de guardarnos. Y no estoy hablando acerca solamente de los hijos de Dios, sino que estoy hablando de aquel también que no ha conocido del amor de Dios, o habiéndolo conocido se ha alejado del amor y la misericordia de Dios. Porque déjeme decirle que yo sé que aquí hay gente que de alguna manera ha estado caminando. Hay gente que de alguna manera nos está viendo y sabe correctamente que no está haciendo las cosas que se le han mandado hacer. Dice acá, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Sabe por qué? Hay muchas personas que un día caminaron en el camino de Dios o pretendieron caminar, pero que de repente no entendieron la cosa del evangelio. ¿Y sabe qué hicieron? Se volvieron a alejar. Y ahora andan sin temor de lo que les pueda acontecer. Pero yo sé que esas personas tienen por lo menos tienen algo dentro de su ser que aún les recuerda que son hijos, pero que no han podido volver porque se sienten atados, se sienten acusados, se sienten que hay algo que los detiene, por lo cual no pueden regresar. Hoy en el nombre de Jesús, hoy mandamos una palabra de libertad a todos aquellos que de alguna manera caminaron, pero que se han alejado y han vuelto a hacer las cosas que antes hacían. Hoy le hablo a aquellas personas que un día han caminado y se han alejado. Mire, hay tanta situación que está aconteciendo en este tiempo. Por alguna razón, no sé si usted me va a decir lo contrario, pero por alguna razón esto que está aconteciendo tuvo que acontecer. ¿Y sabe para qué? Esto ha acontecido para venir a probar el corazón de muchos que se decían ser cristianos. Esto ha venido a probar el corazón de muchos. ¿Sabe por qué? Porque hoy, en este tiempo, en estos días, yo he podido ver que hay muchos cristianos que se han alejado. Ahora hay algunas iglesias que ya abrieron, pero muchos de ellos no han regresado a las iglesias. Es más, a pesar de poderse conectar a un mensaje de estos, no se han acercado. Es más, ni miran a veces las prédicas. ¿Sabe por qué? Dejaron de tener amor. Y ese es un peligro. Hoy he estado viendo muchas personas
que antes ayunaban, que antes velaban, que antes hacían esto, antes iban a la iglesia y hablaban bonito. ¿Sabe qué están haciendo hoy? Si usted me dijera, ¿sabe qué están haciendo hoy en estos tiempos estas personas? Están haciendo videitos de TikTok. Están haciendo videitos de canciones. Están haciendo videitos de canciones que nuevamente el pecado les está recordando. Están haciendo cosas incorrectas delante de Dios. En lugar de acercarse a Dios, se están alejando. Amado hermano, tú que me escuchas, tú que estás aquí enfrente, quizás me estás viendo, y que te has alejado de Dios, hoy es el tiempo que te acerques. Hoy es el tiempo que te vuelvas a Dios. Hoy es el tiempo que vuelvas a arder en el Espíritu de Dios y no te alejes, como dice ahí. No vaya a ser que el día de mañana te avergüences desnudo. Hay algunos que pretenden entrar al reino de Dios viviendo la vida que están viviendo. Me recuerdo la parábola de un hombre que dice que entró a las bodas, pero no estaba vestido de la ropa de gala. Y dice que cuando el dueño, el de la boda, dice que lo vio, le preguntó: oye amigo, ¿qué tú haces aquí? ¿Por qué no estás vestido? Y dice que el hombre se queda mudo. Y dice que los tuvieron que sacar de las bodas. Así hay mucha gente que hoy pretende estar en la iglesia, pretende adorar a Dios, pero no está vestido de santidad. Y esta palabra, escúchenla, y hacia donde llegue, la Biblia nos habla correctamente que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Hebreo dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Te confronto en el nombre de Jesús con esta palabra y me confronto a mí mismo. Porque sé que hay mucha gente que está haciendo lo incorrecto en este tiempo. Ya le decía yo, hay gente que en lugar de acercarse a Dios, en lugar de estar predicando la palabra de Dios, está haciendo videitos en TikTok de canciones que únicamente lo que están alimentando es la carnalidad. Si tú me estás viendo y estás escuchando, si tú estás haciendo eso, es hora de que te vuelvas a Dios, porque sabes que si tú estás haciendo eso, yo no sé si hoy o mañana la trompeta suene, la iglesia sea levantada, ¿y qué pasará? Nos vamos a alejar desnudos y no vamos a poder ser partícipes de esta bendición. Como un ladrón, Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Le leía el mensaje a la iglesia de Sardis cuando dice: acuérdate. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 6, dice: acuérdate después de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Ay de aquellos, discúlpeme si se lo digo así, pero hay de aquellos que se alejen de Dios en este tiempo. Hay de aquellos que se vuelvan a la mundanalidad y a la carnalidad. ¿Qué pasaría si el Señor viene hoy y decide levantar su iglesia como estamos tú y yo? ¿Nos estamos guardando o no nos estamos guardando? Cada uno es responsable, pero mi deber es de decirte: santifícate, y mi deber de decirme a mí: santifícate, Jaime. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en este tiempo.
Muchos estamos predicando un evangelio frío. Muchos estamos predicando un evangelio donde todo es tolerable. Donde todo es tolerable. Ahora ya la iglesia ya no ayuna, ya no ora, ya no busca, ya no lee la palabra. ¿Sabe por qué hoy se ha facilitado la palabra en las redes sociales? Se ha facilitado la palabra. Hoy qué fácil es leer un texto que le manda fulano y tal a uno. Y ahí ya uno está satisfecho. Los diamantes y las perlas, como dijo alguien, no se encuentran a la orilla de la playa, ni tampoco se encuentran a flor de tierra. Si tú necesitas perlas, tienes que entrar a la profundidad del mar para encontrarlas. No las encontrarás a la orilla del lago, a la orilla del mar. Hay mucha gente que quiere alimentarse de lo que otro vive, pero no se alimenta de lo que Dios quiere darle. Hay gente que vive de la palabra de otro y no de la revelación que Dios le da. Hay gente que pretende vivir de la santidad de otro y no de la santidad que Dios le pide a él. Vive de la santidad que Dios te pide que vivas y no pretendas vivir de la santidad de otro ni de la revelación de otro. Porque Dios quiere darte lo tuyo. Mateo 24, versículos 42 y 43. La necesidad de velar. Dice, velad pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Esto sabed, dice, que si el amo de la casa supiera qué hora de la noche viene, el ladrón velaría y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso también vosotros estad prestos, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Vamos a ver a las 10 vírgenes. Mateo 25, capítulo 1, versículo 13. Del 1 al 13. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas, dice, eran prudentes y 5 insensatas. Cuando habla insensatas, quiere decir necias. Dice, las necias representan a un cristianismo moderno y sin compromiso. Saben, hoy, antes de todo esto, las iglesias se inundaban de cristianos. En las iglesias. Se inundaban. Pero déjeme decirle cuántas de esas multitudes se están consagrando a Dios. Yo veo 3 grupos que buscaban a Dios. Las multitudes, los discípulos y los amigos. Dice que un día Jesús vio a las multitudes y dice que tuvo compasión de ellos. Porque dice que eran como ovejas sin pastor. Déjenme decirles que las multitudes a veces que miramos, a veces son ovejas sin pastor. Porque no tienen el compromiso ni con el pastor, ni con la iglesia, ni con el Señor. Simplemente a veces son nómadas. No tienen un compromiso de orar. No tienen un compromiso de ayunar, no tienen un compromiso de leer la palabra, no tienen nada, simplemente se satisfacen con la palabra que se les predica, pero hasta ahí no más. Necesitamos ir más allá, necesitamos desacomodarnos de todo esto. Necesitamos desacomodarnos. Hoy la iglesia necesita desacomodarse.
porque estamos viviendo un evangelio cómodo. Un evangelio que hoy se predica a diestra y siniestra. Un evangelio que hoy se predica por ganancia, por rivalidad. Y hay otros que predican por amor. Hoy Dios quiere que usted y yo nos volvamos a Dios de todo corazón si queremos ser parte de todo esto. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, necias, que representan a un cristianismo moderno sin compromiso. Dice, las insensatas tomando sus lámparas, dice, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes, que eran sabias, tomaron aceites en sus vasijas, dice, juntamente con sus lámparas. Podemos ver dos versiones diferentes, de unas las comprometidas con Dios y las otras no. Y tardándose el esposo, dice, cabecearon todas y se durmieron. No indica que las sabias y las prudentes estuvieran haciendo algo malo. Pero dice, y a la medianoche, y aquí quiero que me ponga atención, dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. El clamor de medianoche lo daba el vigía, o vigilante, o atalaya, o alguno de ellos que por la palabra de Dios descubren el tiempo según lo revelado. La Biblia nos enseña que habían hijos de Isaacar, y que estos hijos de Isaacar dice que eran entendidos en los tiempos, que ellos sabían los tiempos por revelación de Dios. Dice, e inmediatamente, dice, dan la voz de advertencia. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Estos vigías, estos que estaban atentos, ellos sabían el tiempo cuando el esposo aparecía y era el que daba la voz de alerta al pueblo. En otras palabras, el clamor de medianoche era el llamado final a despertarse, de modo que la gente se preparara para la llegada del esposo. Este era el llamado que el apóstol Pablo le hacía a la iglesia de los Efesios. E igualmente hoy se le hace también en este tiempo el llamado a la iglesia que se despierte de su sueño, de su conformismo y tibieza espiritual, sino de lo contrario tendremos que despertar en la gran tribulación. Efesios capítulo 5 versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Me llama mucho la atención la palabra levántate. Esta palabra levántate es la misma palabra que le dijeron a Josué en el capítulo 1, cuando ya Moisés había muerto. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. En otras palabras le dijeron, toma la seriedad del caso y toma tu responsabilidad y muévete de ese lugar de donde estás y toma el lugar que te corresponde. Hoy mucho pueblo se ha movido de lugar. Mucho pueblo que dice que es cristiano se ha movido de su lugar. Está escuchando voces que no tiene que escuchar y está haciendo cosas que no tiene que estar haciendo este pueblo. Se ha movido de su lugar y no está atendiendo las cosas que tiene que atender de parte de Dios. Hoy Dios le dice, levántate de tu lugar que no te corresponde y muévete al lugar que te corresponde, lugar de santidad, lugar de comunión, lugar de hacer la obra del evangelismo, lugar de predicar la palabra, a tu lugar de entrega totalmente a Dios. Este es el lugar que te corresponde, no de estar haciendo videitos de TikTok, de canciones del mundo, ni nada de eso.
Te corresponde estarte metiendo en ayuno, en oración, clamando por las almas, diciéndole: ten misericordia de las almas y ten misericordia de mí mismo. De eso se trata. De eso se trata. Ese fue el sacrificio que Jesucristo hizo. Jesucristo no murió simplemente por morir o para que tengamos por la sangre de Él, por algo que no vale. Por eso dice que Él no tendrá por inocente al culpable, porque el precio que Él pagó fue muy alto para que ahora nosotros vengamos y despreciemos el precio que Él ha pagado por nosotros. Cuando usted y yo no teníamos esperanza alguna, Él vino y nos rescató. Mateo 25, versículo 8. Dice: y las insensatas, que eran necias, dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, que eran sabias, respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El momento del arrebatamiento de la iglesia tiene que llegar y tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse el arrebatamiento, tiene que cumplirse. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de cumplir con lo que nos corresponde. Si tú como hijo de Dios te estás desviando a caminos que no son correctos, vuélvete en este tiempo. Y si tú no conoces a Cristo, es tiempo de que hoy corras a la salvación que Cristo te ofrece en este tiempo. En esta generación Dios quiere salvarte a ti y quiere salvar a los tuyos. En esta generación Dios se está acercando a ti para extenderte la mano y para decirte: por esto yo morí por ti, porque Él quiere sacarte de este mundo antes de que los juicios comiencen a caer en esta tierra. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Primera Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Quiero que comiences a reflexionar. Y yo voy a reflexionar cómo estoy caminando, pero tú tienes que reflexionar cómo tú estás caminando delante de Dios. ¿Estamos haciendo las cosas correctas? ¿Estamos haciendo las cosas incorrectas? Cada uno de nosotros sabe cómo estamos viviendo. A nosotros mismos no nos podemos engañar, porque nosotros mismos sabemos cómo vivimos. Yo quiero dejarte esta palabra en esta noche. Esta palabra tal vez sea de confrontación. Tal vez sea para decirte que es necesario que nos volvamos de todo corazón a Dios.
En este tiempo hay mucha gente que se está alejando de Dios. Y esto, que son principios, ¿qué pasará el día de mañana cuando esta situación empeore más? Porque para los hijos de Dios hay buenas noticias, pero para el mundo hay malas noticias. Es necesario que nosotros escapemos de este mundo, porque esa es la promesa que Dios nos ha dado y tenemos que caminar en ella. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, donde dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de confusión, Dios tiene una revelación. En este tiempo de confusión, Dios tiene una revelación para cada uno de nosotros. Dice la Biblia, dice la palabra que nosotros tenemos la palabra, la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Yo quiero hacerte un llamado a que te metas a la palabra de Dios, a que inquieras en la palabra de Dios, a que busques, a que vayas delante de Dios. Y si no has estado caminando bien, que hoy en este tiempo tú le puedas decir al Señor, yo necesito caminar, yo necesito volverme a ti. Yo sé que hay mucha gente que ha estado viendo y que ve los mensajes que cada uno de nosotros predica, lo que predica el pastor, lo que predica nuestro hermano Nando, lo que predican los demás siervos, que por la gracia y la misericordia de Dios nos permite poder dar un mensaje acá. Yo sé que hay mucha gente que en la que está viendo, hay muchos se han alejado de Dios. Es necesario que nos volvamos. Es necesario que en este tiempo vengamos delante de Dios y que nos acerquemos más a Él. Porque puede ser que si Él viene hoy, tal vez nos podamos alejar avergonzados de Él si no estamos haciendo las cosas correctas. A ti, hermano, que me escuchas y que sabes que a ti Dios te habla. Este es el tiempo de volvernos a Dios y de volver a hacer las cosas correctas. Porque no sabemos el día y ni la hora. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado, no lo sabemos. Pero es necesario que hoy estemos a cuentas delante de Dios. Que hoy estemos a cuentas delante de Dios. Para que el día de mañana no nos alejemos avergonzados delante de Dios. Yo sé que a muchos Dios les ha estado hablando en sueños. A muchos Dios les ha estado hablando en sueños para que recapaciten. Y este es el tiempo para poder recapacitar. Cristo viene. De un momento a otro, Cristo viene. Y es necesario que nos acerquemos a Él. Yo quiero dejar de esta palabra. No sé si te he incomodado. Pero es mejor que nos incomodemos hoy a que un día queramos
nos quedemos. Hoy puede ser el día. Voy a hacer una oración por aquellos que de alguna manera van a reconocer a Jesucristo como su Salvador. Porque sé que hay mucha gente que necesita volverse a Cristo. Tú que me estás escuchando ahí, en donde quiera que me estés escuchando, repite conmigo esta oración. Padre que estás en el cielo, hoy me acerco a ti para pedirte perdón, pidiéndote que perdones mis pecados y que me laves con tu sangre. Hoy acudo a tu perdón, hoy acudo a tu salvación. Mira mi vida, cómo ha estado acerca del pecado, se ha estado destruyendo. Y hoy que escucho tu palabra, hoy me acerco a ti, porque quiero ser salvado y no quiero ir a una condenación eterna. Antes quiero ir al reino que tú tienes para mí. Antes quiero ser lavado y limpiado, pero no solamente yo, sino que necesito que mi familia también te reconozca. Yo te recibo hoy como mi Salvador y mi suficiente Salvador. Yo te necesito hoy, que tú me restaures, que tú me limpies. Y te pido que inscribas en el libro de la vida mi nombre y que nunca sea borrado. Ayúdame a escapar de los juicios que vienen. Aun si la muerte viniera antes, yo sé que al morir yo voy contigo al reino de los cielos. Señor, te doy gracias por mi salvación, por la libertad que tú me das. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, amigos, si tú has hecho esta oración, en donde quieras que veas este mensaje, escríbenos y estaremos orando por ti. Escapa, como le dijeron a Lot los ángeles, escapa por tu vida. Debemos de escapar de este tiempo que viene. Escapemos de los tiempos que vienen. Que seamos dignos de ser escapados por la sangre del Cordero de Dios. Yo te bendigo en este tiempo. Y deseo que el favor, la bondad y la misericordia sea para contigo y para con tu familia. Que Dios tenga de ti misericordia y que puedas acercarte a Él en este tiempo, porque este es el tiempo de salvación. Cristo viene por su iglesia. Maranata, Maranata, Cristo viene por su iglesia a levantar y procuremos, consagrémonos para que seamos parte de ello. Yo te bendigo en este momento en el nombre poderoso de Jesús y gracias por la atención con la cual has escuchado la palabra. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén y amén.